minutos en las Islas Galápagos. 9 de la mañana con 29 minutos, ya subió un poquito acá en el Ecuador continental y en Radio Atalaya, que está presentando su programa de opinión política Punto de Vista. Y ahí está con nosotros, le estamos viendo ya al ingeniero Jorge Walter Rechuan, que es nuestro siguiente invitado. Él fue presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Está con nosotros acá Noemí Ceballos, Juan Carlos Sánchez, el ingeniero Andrés Mendoza, quien le habla, ingeniero periodista Alcides Montilla. Podríamos decir, don Jorge, que el IES está agonizando con una serie de problemas. En enero el presidente Lasso dispuso que se forme una comisión que presidió Augusto de la Torre, presentó un informe de una serie de propuestas que pensábamos que el presidente las iba a enviar a la Corte Constitucional para que la aprobara. No pasó eso. Dicen que va a ser el próximo gobierno el que lo haga, lo dudo mucho. Hay un problema grande que lo vienen arrastrando desde hace tiempo, con el tema de las aportaciones, el tema de la deuda del Estado, que cada día ese 40% paga menos, ahora ya no quieren ni pagar los intereses. ¿Qué hacemos con el IES? No podemos dejarlo como está, ingeniero, porque si no, ahí sí lo enterramos. ¿Qué hacemos con el IES? Buenos días. Buenos días, Alcides, a ustedes, a todas las personas que están en la cabina, a Juan Carlos, Andrés, alguien se me escapa ahí, discúlpame, primera vez Noemí que... Ceballos A también. Noemí, a Buenos Noemí días, Jorge. también un fuerte abrazo a la distancia y más que nada a los radioescuchas, aquellas personas que sintonizan Atalaya. Aquí somos muy fanáticos de la radio y específicamente de este programa, ¿no? Y también de la hora del pocho. No puedo yo... eh, no puedo alejarme de ese gusto que tenemos también aquí de escuchar la horita del pocho. En todo caso, en ¿Pero qué le relación gusta? a... ¿Le gusta la parte política o la parte deportiva? No, la parte de la polémica, porque usted sabe que Pochito es polémico. Ah, la polémica, claro. Claro, es Claro. polémico cuando habla, sus temas son interesantes, pero hace muy buenos análisis, ¿no? O sea, en general los programas de Atalaya son muy bien estructurados y tienen un contenido importante, que suman. Definitivamente hay programas que suman y esos son los de esta radio, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso y a lo que nos atañe el día de hoy, a la pregunta, esta conversación creo que ya está muy trillada y yo respondo en pocas palabras. El IES ya no puede seguir en manos o verse como una entidad pública o una entidad del gobierno. El IES tiene que ser una institución fuera de la política, tiene que ser una institución fuera del manejo del gobierno nacional y debe definitivamente caer en manos de los afiliados, de los jubilados y, y tiene que reestructurarse completamente. O sea, este esquema que estamos viendo, discutiendo el día de hoy, de que el día de hoy pago, el próxima vez no pago, primero reconozco la deuda, después no la reconozco, los mismos que se quejaron cuando se eliminaron el aporte del 40%, el día de hoy están planteando no pagar los intereses. El día de hoy estuve leyendo que un viceministro, subsecretario del Ministerio de Finanzas, establece que nunca se ha reconocido los intereses, algo que no es real. En el año 2020, recuerdo, firmamos un acuerdo con el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, en el cual se reconoció una deuda de más de 1.500 millones de dólares por el 19 y el 20, incluyendo los intereses, por más de 1.400 millones de dólares, y se pagó. Entonces, después de haber recibido un estudio, haber invertido recursos en dos estudios, El primer estudio lo hicimos, me acuerdo de mi época, con Mauricio Pozo, contratando al Banco Mundial. Y el mismo equipo del Banco Mundial fue convertido en una comisión por este gobierno, en el cual repitieron exactamente lo mismo que ya se había dicho. El fondo de pensiones es deficitario.
¿verdad? Se necesita 8 afiliados por cada jubilado, hoy estamos en 5 y en los próximos 7 años vamos a estar en 3. Y los que van a pagar los platos rotos son las próximas generaciones o los que se vayan a jubilar en los 10 años venideros. Entonces, ahí el problema, ¿dónde se traslada? De que viene el gobierno de una u otra manera y dice, yo no voy a reconocer esos intereses, manda un decreto ley a la Corte Constitucional para no reconocer intereses relacionados al pago del fondo de pensiones, y eso obviamente obedece al pago y aducen de que el gobierno no tiene que pagar intereses a las instituciones, que eso no, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá? O sea, ¿qué corona, y discúlpeme que lo hable así, yo soy un funcionario público, tiene el Estado central para no pagar intereses por mora sobre aportaciones no pagadas, recursos que si hubieran entrado al IES hubieran rendido entre el 7 y el 8%, colocando esos recursos en el BIES para que puedan ser invertidos y se puedan generar ingresos. Estos atrasos deben y generan intereses, y esos intereses tienen que ser cancelados por este gobierno, el próximo gobierno o el siguiente gobierno. Aquí 6.25, oiga. ¿Perdón? 6.25 de interés. Ese es el 6.25 de interés. El mínimo. Es el mínimo. El mínimo. Eso en manos pagar del BIES genera un promedio del 7.25. Entonces, aquí los que van a estar, aquí lo que vamos a hacer, tomando una decisión de esa categoría, es abrir muchísimo más la brecha que ya existe el día de hoy en el fondo de pensiones. Entonces, lo que no entiendo es esta dicotomía de armar una comisión que establece un informe que hay que discutir, y parece que del informe, o sea, no quiero yo criticar al gobierno, entiendo que el gobierno tiene un problema de flujo de caja, pero el problema del flujo de caja no se puede trasladar a una ley, y esa ley en la cual tienes que trasladarle $1.000 millones de platos rotos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y pagar por eso quienes van a jubilarse en su momento, pues esto va a afectar no hoy, pero sí va a afectar a futuro. Jorge, pero el problema del IES no se resuelve sino tomando medidas drásticas. Por ejemplo, si no se resuelve el déficit presupuestario, que dicen hoy que es de 5.000 millones, no se va a resolver el problema de la crisis del IES. Punto uno. Punto dos, usted pagando el 40% del gobierno tampoco va a resolver el problema, porque hay una serie de situaciones más. El déficit actuarial del IES es grande. Y tercero, tiene que buscar ingresos, pues el IES. ¿Y de dónde busca ingresos? De nuevas aportaciones de los afiliados, de una renovación o una reestructuración de los aportes, de la edad. No puede quedar solamente en lo que está el IES, tiene que haber una revolución, en otras palabras, Jorge. Alcides, yo le voy, por eso le digo, eso tiene que ser revolución, es que el IES salga de manos del control del gobierno central, que sea una institución autónoma totalmente independiente. O sea, me sorprende ver que el gobierno nacional o los gobiernos hayan luchado mucho para que el Banco Central vuelva a ser autónomo e independiente, y no hacemos exactamente lo mismo por el IES. Entonces, ahí estamos como los hámster, esos ratoncitos que los ponen en la bolita y comienzan a correr y siguen dando vuelta. Esto lo vamos a discutir los próximos 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, y eso es ¿por qué? Por un problema principal. El IES ha sido politizado, y cuando tú politizas una institución de la manera que tiene el IES y tienes sanguijuelas alrededor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que le chupan la sangre de forma permanente, y cuando tú quieres hacer un cambio radical, práctico y sencillo a beneficio de los empleadores, trabajadores, de los afiliados, de los jubilados, las mismas agrupaciones políticas que viven políticamente de la institución son los primeros que saltan, comienzan a hacer caminatas, problemas. El tema de la seguridad social es muy complejo. Ni siquiera se resuelve aumentando
más trabajadores al sistema. En el momento que usted aumenta más trabajadores al sistema, aumenta el aporte del gobierno del 40% que hoy, con los afiliados que hay, hoy no lo puede pagar. Si incrementamos 1 millón de empleos, incrementamos el 40% de esos aportes a la caja fiscal. Y eso es lo que el gobierno no puede pagar. Por eso los gobiernos en su presupuesto, usted revisa el presupuesto que hace el Estado. Yo he visto varios comentarios de varios ministros de Economía, y incluyo a los ministros de Economía de los gobiernos en el cual yo estuve, ¿verdad? Nunca han podido poner en el presupuesto el valor total que tienen que pagar. Incluso este gobierno que dijo que lo puso ha excluido los intereses. Entonces, no está el valor completo ni lo van a poder pagar. Y a la medida que se vayan incrementando afiliados, va a ir incrementándose también, afiliados por relación de dependencia me refiero, va a ir incrementándose también este valor del 40%, que va a aumentar el gasto fiscal del gobierno central y que tampoco lo va a poder pagar. Entonces aquí realmente se necesita una discusión mucho más amplia, tomar una medida dura, costosa, que nos va a doler, quitar el romanticismo que existe en función de una institución que es súper noble, eliminar también ciertos servicios que da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en otros fondos, como son los de salud, lamentablemente, que son muy nobles, pero que no se paga una contraparte por esos servicios, y usted va a ver cómo el IES se va a poder de alguna manera estabilizar en relación a los fondos, y esta ya no va a ser una discusión. El problema es que esto se va a mantener en la discusión porque siempre, por algún motivo, los gobiernos se miran al IES. Usted revise, este mismo gobierno reclamó en su momento las inversiones que tenía el Estado en el BIES tenía con bonos del Estado. Si no me equivoco, ascienden a 8.000 millones y creo que hasta incluso ha incrementado. Eso se ha logrado reducir, eso fue una oferta que hizo el gobierno y no han podido hacerlo porque no tienen el flujo de caja. Un gobierno que ha perdido hoy el Yasuní, que redujo ¿cómo se llama? Que ha reducido su producción petrolera, ni siquiera la ha aprovechado en un momento en el cual los precios del petróleo se han aumentado y ha producido más para recibir más recursos, que ha tenido que pagar menor deuda, que también ha canjeado deuda, que también, porque cosas buenas ha hecho también. Nosotros no podemos, de alguna u otra manera, borrar cosas positivas que han existido, que ha bajado el impuesto de salida de divisas y no lo ha cubierto ese ingreso, no lo ha compensado con otro ingreso, no ha generado mayor recuperación, no se ha cobrado a los mayores deudores del servicio de rentas internas. ¿Cómo va a tener flujo de caja para poder pagar estas deudas que son deudas históricas? Y yo lo que escucho al gobierno decir, no, es que no es deuda mía, es deuda del anterior. No, es deuda de este gobierno, del anterior y de varios hacia atrás. Entonces nosotros lo que hay que hacer es ser francos, sentarse. No hay nada de malo de discutirlo. Esto hay que discutirlo abiertamente y es parte de la agenda nacional. Correctamente, 9 de la mañana, 42 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Jorge Watet, expresidente del directorio del Seguro Social. Las preguntas del ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Gracias, Alcides. Jorge, buenos días. Buen día. Aquí hay unas declaraciones del viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, respecto a las cifras del IES. Y entonces, con esta propuesta pues que hay de que el gobierno del presidente Lasso pues está pidiendo que se eliminen los intereses, ¿no es verdad? Uh-huh. Y entonces Daniel Lemus dice que la deuda del Estado con el IES por el 40% del aporte a las pensiones es de 2.000 millones de dólares. Y este monto de intereses, que no ha sido auditado todavía por el Ministerio de Finanzas, el IES lo calcula en 1.000 millones, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que usted decía son cifras realmente astronómicas. Y yo recuerdo que en una entrevista pasada que usted estuvo acá en la radio, usted dijo que era fundamental
que el sistema este de los representantes de los sectores productivos y de los empleadores cambie, porque eso también es parte de esa politización que se genera en el IES. Entonces, ¿cómo hacer efectivamente, Jorge, para que eso que usted mencionaba cambie efectivamente y cambie esa estructura? Porque si seguimos haciendo lo mismo que se viene haciendo a lo largo de los años, todo va a seguir igual. Tienen que haber cambios drásticos. Vea, Vea Juan Carlos. Juan Carlos, es que usted tiene toda la boca llena de razón. El modelo actual no funciona. Punto final. El modelo actual ha generado... Ya. Sí, pero por supuesto. Esto tiene que... Y yo en esa misma entrevista le dije que hay modelos que han funcionado y el caso de ese modelo es el caso del Banco del Pacífico, que el gobierno no lo toca. Ha dejado una administración independiente administrar bien el banco, y usted tiene un banco que genera cifras de rentabilidad enormes, enormes, y es una institución privada de accionista público, donde la política no ha alcanzado a tocar la institución. Si la política hubiera tocado en la institución, estuviéramos hablando de una historia totalmente diferente. Ni el hecho de que usted cambie a los directores, usted ponga el de los empleadores, el de los trabajos. Ahí veo quien está haciendo un trabajo de mucha defensa, ¿verdad? En general, es la representante de los empleadores, que ha venido haciendo un reclamo permanente en relación. El caso del representante del gobierno, también hace un esfuerzo, pero obviamente tiene un conflicto de intereses, porque él obedece al presidente de la República. Claro. Y en el caso de los trabajadores, claro, también puede hacer algún reclamito por ahí, a veces sí, a veces no. Esto tiene que cambiar totalmente. Y no solamente es un tema de la integración, es la independencia de la administración. Claro. Acuérdese de las palabras que le voy a decir el día de hoy. Hoy usted tiene un director nacional del IES, que es el gerente general del IES. Acuérdese, cambio de gobierno, porque estamos a fin de elecciones, cambiará el representante del presidente de la República y al mismo tiempo comenzará el lobbying para cambiar al director general. Y para que el nuevo presidente tenga control sobre el director general. Comenzarán los cambios en el fondo tal, en el departamento tal, en el hospital tal, en el movimiento tal, y borrón y cuenta nueva, y seguiremos acumulando los mismos problemas que tenemos en hospitales, en el fondo de pensiones, en el fondo de ay, Dios mío. Salud. Sí, en el fondo, bueno, el fondo de salud ya lo repetí, porque el tema de los hospitales, en el tema de riesgos de trabajo, etcétera, etcétera, y las tramitologías que hay que aplicar. Si bien es cierto, hay avances que también hay que reconocer. Yo veo que el presidente actual ha hecho una gestión en ciertas áreas importantes. Lamentablemente, la dependencia del gobierno, presidir la institución, por más que ahora la ley ya reconoce que después de año y medio tiene que la presidencia girar y en pocos meses le va a tocar ser el representante de los trabajadores, el presidente del IES, ¿verdad? Igual tenemos un problema, que dependemos ese fondo del flujo de caja del gobierno central, y de la noche a la mañana viene viceministro que no es nada contra el viceministro. Yo supongo que es un análisis que ellos han hecho, pero qué bandera el país le tiene que dar al gobierno central para que el gobierno central no le deba intereses al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque si es que yo como empleador el día de mañana no pago al seguro social lo que me toca a mí como empleador, o un trabajador no hace su aporte, si es que es un trabajador voluntario, acumula una deuda y esa deuda genera intereses, ¿con qué corona el gobierno central no los va a pagar? ¿A cuenta de qué no lo va a pagar? Porque el dinero tiene un costo, y ese es el costo de oportunidad que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pierde de no haber cobrado esos recursos. Entonces también que el gobierno central no cobre los intereses a los deudores del servicio de rentas internas. Claro. Y entremos en un esquema de que nadie le pague los intereses a nadie. Claro.
y que la banca pública no cobre intereses y comencemos y tengamos otra discusión. Yo creo que es una discusión inerte. El gobierno tiene que reconocer, como los otros gobiernos reconocieron intereses a la hora de pagar recursos adeudados, y continuar este procedimiento. Yo creo que se está metiendo en una camisa de 11 varas para ahorrarle $1.000 millones a la caja fiscal, que más bien deberían estar concentrados en hacer que Petroecuador produzca más, concesionar más pozos petroleros, porque ya perdimos uno en la última consulta, que son más de 50.000, casi 60.000 barriles diarios, que no van a ingresar $1.200 millones al erario nacional, que lo estás perdiendo, y lo quieres mochar cortándole al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A mí no me parece que es correcto. Pero la Corte Constitucional no creo que le dé paso a esa pretensión, Jorge, ¿no? No creo, Juan Carlos. Yo creo que es un tema muy incendiario. Claro. Vea, déjeme contarle esta experiencia. Yo en algún momento, y me sostengo con lo que le voy a decir, sin intención de privatizar, porque usted sabe que usted dice la palabra privatizar y aquí incendiamos el país. Claro. Yo planteé agarrar un centro de salud pequeño y ponerlo en administración privada, no en privatización, en administración privada. Administración privada. Le concesiono esto para que usted me dé el servicio y yo le pago por servicio. Lo mismo que el IES ya hace con los hospitales privados, porque ya lo hace el IES. El IES contrata, y yo le voy a dar un ejemplo. Una atención de primer nivel en el Teodoro Maldonado, en el hospital de Los Ceibos, en el Quito Sur, en la CHECAM, en los hospitales del IES de segundo y tercer nivel, una atención básica le cuesta al IES $60 por paciente. Una atención básica en un hospital tercerizado, ¿verdad? Que se ataca mucho eso, le cuesta al IES $12.50. Entonces, ¿usted qué haría si fuera el administrador del IES? Por tener sus propios hospitales administrados por usted, paga $60 por mantener una burocracia que está sentada y que no produce lo que tiene que hacer producir los hospitales, o paga $12.50. Paga $12.50 y le ahorra al fondo de salud. Entonces yo creo que replantearse estas cosas, y le garantizo que con un poco de paciencia, tranquilidad, frialdad, los temas del IES se van a poder ir resolviendo. Pero el problema es que se politizan, se utilizan como bandera política, y después tenemos a todo el mundo viendo cómo se quieren hacer famosos en la calle, haciendo revueltas y después queriéndose lanzar en las próximas elecciones, más que nada sabiendo que las próximas elecciones van a ser estamos a las puertas, estamos a año y medio de las próximas elecciones. Entonces son temas muy complicados. Veo que los candidatos están haciendo planteamientos. Escuché un planteamiento que suena lógico, pero no sé cómo se va a financiar que la pensión mínima sea el sueldo mínimo que se paga. Yo estoy de acuerdo, pero siempre y cuando eso esté financiado. Eso quiere decir que se hagan las adecuaciones o las reformas dentro del propio directorio del IES para que el fondo de pensiones pueda incrementar ese pago de jubilación en relación a ese monto mínimo que se está planteando. O sea, no utilicemos al IES para tomar medidas políticas que den votos o que den aceptación a un gobierno sin que estén financiadas. Que es sencillito. Haz lo que tú quieras, pero que esté financiado. Si ofreces eso, apruébalo, pero que esté financiado. Eso quiere decir que o alguien va a tener que pagar porque no existe almuerzo gratis, alguien va a tener que cubrir esa diferencia, o vamos a tener que hacer ciertos cambios, como que la jubilación no se calcule sobre los 5 mejores sueldos, sino sobre los 20 mejores sueldos, o que se incrementen los sueldos, los años de jubilación, y ahí entramos en la discusión que genera tanto alboroto cada vez que tratamos estos temas. Yo le iba a hacer una consulta justamente en esa línea. Hace un rato usted mencionaba, Jorge, sobre cambiar el modelo de negocio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo que me desarrollo bastante en la parte privada, y le digo con toda la honestidad y franqueza del mundo, el aporte que uno hace mensualmente al IES cuesta. O sea, cuesta en el sentido de que si eres una persona que no tienes los servicios, que no hay esa como
digamos, devolución del valor que estás pagando, porque ir a atenderse al IES, esto es una realidad, no es el mejor servicio, sacar una cita médica no es lo mejor que te puede, no, o sea, en el mejor escenario tendrás una cita para qué será, un mes, 2 meses, bueno, no lo sé, yo no, gracias a Dios no tengo que sacarlo, pero son pésimos los servicios. Sí. Entonces, pagar mensualmente este aporte al IES, en realidad uno lo piensa y dice, ¿por qué estoy aportando al IES y al final no voy a tener una retribución? En mi caso, yo llevo 10 años enrolada, 10 años aportando al IES. Y viendo la situación, porque eso no es un tema de Ecuador, es un tema mundial. España está pasando por lo mismo y aquí son dos problemas. Primero de Francia, que, sí, Francia le Europa, pasó lo mismo. y el problema aquí fundamental es de que estamos viviendo muchos más años de los que inicialmente se ha proyectado. Hay un movimiento que se conoce como la longevidad y esa es una realidad. Entonces, ¿y cuál es la otra realidad? Los freelance. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes a una comunidad de nómadas que no quieren establecerse en un lugar, que no quieren hacer base y cuando tú no haces base, no tienes a esta masa que está aportando. Y cuando tienes además una masa de contribuyentes que te están reclamando el aporte mensual, entonces se hace todo un desastre, que es el problema actual. Y esto no es un tema de Ecuador, es un tema mundial. Por tanto, yo coincido en que hay que ver el modelo de negocio porque tiene que haber radicalmente. Y otro es la idiosincrasia, porque no podemos vivir, o sea, es ilógico que yo piense que cuando me vaya a jubilar voy a vivir de esa jubilación, porque es totalmente irrisorio, o sea, no tiene sentido el también pensar y apuntar hacia allá. En esa línea usted comentaba, entiendo yo que hubo un estudio reciente en donde lo que se proponía era incrementar los años de aporte y también la base para determinar la jubilación. ¿Usted cree que esta sería parte de, digamos, aumentar recaudación y pudiera ayudar a la solución, perdón, al problema actual que se está generando en cuanto al IES? Mire, ayuda pero no resuelve. Y le voy a explicar por qué. Porque los economistas que hacen esto, ¿verdad? Yo a veces siento que independientemente de querer resolver el tema del IES, que yo creo que es el objetivo principal, también están velando para resolver el problema fiscal, la falta de flujo o lo que le cuesta al gobierno incrementar esa base de aportantes. Le vuelvo a decir, en el momento que usted incrementa empleos, digamos que incrementamos 100.000 empleos, el monto que le toca aportar al gobierno central, al IES, por el 40% se incrementa automáticamente. Se incrementa. O sea, generas un problema fiscal. Ahí tienes un primer problema. Un segundo problema está relacionado al tema de los años de aportación. Lo ideal es que fuera como fue en Estados Unidos. Estados Unidos, los jubilados viven de su jubilación. Ojalá pudiéramos vivir de esa jubilación. El problema es que la estructura actual, politizada, del fondo y la discusión no permite encontrar soluciones de fondo que pueda resolver de una vez por todas de este problema. Y el fondo se va a mantener deficitario. Y si usted le suma que creaste un banco, todos querían un banco, el banco del Instituto, y ojo, yo no estoy en contra del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero si usted va y hace un análisis de la cartera de crédito hipotecario, se va a dar cuenta que es una cartera enorme, con una morosidad enorme, porque simplemente es un banco pequeño que no tiene la capacidad de poder hacer gestión de cobranza. Usted se siente en el IES y ¿qué se va a topar? Se va a topar que el sector privado debe más de 1.500 millones de dólares al IES. Se va a topar que el gobierno central le debe ya casi 10.000 millones de dólares al IES. Se va a topar que la morosidad en el tema vivienda, en el BIES, es 10%. Esos son sus recursos colocados a una persona para que compre una vivienda y esa persona no ha pagado su vivienda. Morosidad de 10% sobre una cartera que, si no me equivoco, es de 4.000 millones, 5.000 millones, una cosa muy difícil de controlar en una institución muy pequeña porque hay que hacer mucha gestión de cobranza. También se topa usted con un sinnúmero de activos que tiene el IES que ha capturado de personas que no han pagado y que no los han hecho líquidos. Entonces tienes un problema
que sigue avanzando, 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 avanzando. El problema único no es el déficit actuarial, es que tampoco la gestión por los cortos tiempos y los cambios permanentes que ha tenido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social permiten que exista una recaudación, esa recaudación sea bien invertida y que eso se genere un efecto multiplicador. Y ojo, yo no soy de los que está en contra de que el IES a través del BIES coloque recursos en bonos del Estado. Porque si usted en este momento, el Estado le paga los 10.000 millones de dólares que tienen bonos, ¿verdad?, invertidos, el BIES no va a tener dónde colocarlos tampoco. No es que usted de la noche a la mañana va a colocar esos 10.000 millones Claro. en el sector privado, ni en compra de bonos. No existe mercado para ese volumen de colocación. Entonces, si hay que colocar en el Estado, no hay que concentrar en el Estado, esos recursos se tienen que pagar, pero la realidad es que hoy tienes todas estas deudas que hemos hablado y tienes un fondo de 500 millones, creo que son 500 o 600 millones, que son parte de la reserva internacional que está en el Banco Central. Ahí están los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, Y el problema no, si no lo cambias, no le das la vuelta, haciendo que esto trabaje de forma independiente y se resuelvan todos estos problemas que te acabo de decir, el problema va a seguir, se va a mantener. claro, pero sí hay, digamos, manera de cruzar información. O sea, es decir, Sí, tienes claro. el servicio de rentas internas en donde tienes, e incluso está atado un tema de deducibilidad de sueldos. Si no te aportas al IES, no puedes deducir para temas tributarios. Yo le Que, hago una consulta rápida. dígame. ¿Cuántos presos hay por haber retenido fondos de trabajadores y denunciado? Porque en mi época, en la mitad de la pandemia, metimos 25 denuncias penales a los grandes deudores que retuvieron recursos al IES. ¿Cuántos presos hay por haber retenido recursos de trabajadores y sobre las denuncias penales que hemos interpuesto? Creo No que hay cero. ninguno. De ahí, por ahí ha habido Pero una otra noticia de compañía fantasma, pero es defraudación. Incluso por tema tributario es defraudación tributaria también, retener es que fondos. no solamente de tributaria, Claro, no pagarle al IES también tiene, retenerle a un trabajador es un delito penal. Existe un medio de comunicación, ahí siguen trabajando, felices de la vida. Entonces, te topas con estas cosas, también tienes un tema de que no se siguen empujando los procesos, le vuelvo a decir, por los permanentes cambios que hay dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, el que se sienta necesita 4, 6 años, 10 años ahí para comenzar a resolver todos estos problemas, ¿verdad? Y de forma sostenible. Y no se pueden resolver, ¿no? Son puros manotones de ahogados o medidas parches que se han tomado. Otro gran problema, y lo repito, y siempre lo voy a repetir, es que nosotros pagamos el IES, digo nosotros porque la institución es de todos nosotros, quienes aportamos, paga 13º sueldo y 14º sueldo en jubilaciones de las cuales no aportamos. Es más, que ni siquiera estaban calculadas. Tuvimos que nosotros hacer una reforma en el IES para poder financiar eso sin incrementar el valor de aportación de los afiliados o de los empresarios o del Estado al Seguro Social. Porque usted aporta en 12 sueldos, pero recibe jubilación por 14. De acuerdo. Sí, claro, están incluidos. O sea, sí es un gran reto que tiene el próximo gobierno. Yo concuerdo con usted de que no es una solución corto plazo, esto es largo plazo, pero sí definitivamente creo que tienen que irse tomando como temas, o sea, es decir, empezar a hacer cruces de información y empezar a solucionar esto, cobranza y poner un equipo en donde, digamos, esté enfocado en eso, porque si no, este problema se va a hacer insostenible. Ya lo es, de hecho, o sea, ya se siente que hay una situación con el IES. Mire, el IES hizo una solicitud de desinversión al BIES para recursos, para el Fondo de Salud, para poder seguir sosteniendo la salud. Y el BIES ya le dijo, no te puedo dar más, Oh, no puedo seguir desinvirtiendo. claro, Ya tienes un problema hoy, no solamente en el Fondo de Pensiones, ¿eh? Tienes en el Fondo de Salud. ¿En qué resuelve eso? ¿Alguien va a pagar la factura? ¿O pagan los prestadores externos o pagan los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Alguien va a pagar esa factura.
Es Le vuelvo a decir, es insostenible. sí, insostenible, porque en algún momento, para garantizar salud, se supone que habían los prestadores, los terceros, y Sí. ya nadie quiere prestarle servicios al IES, porque el IES no le paga. Entonces, y hay deudas, creo que todavía mantienen prestadores que estuvieron en su momento con deudas, porque todavía no hay auditoría, entiendo, Del a las 2011. cuentas. Del Exactamente, 2011. desde el 2011. 2011. Ya nadie 2011. quiere atender a pacientes IES porque se genera este inconveniente. Y el Mire, servicio del IES de salud es pésimo. es que, pero sin duda, pero también hay que reconocerle cosas al IES. El IES es un seguro que si su hijo necesita un trasplante de médula de una persona pobre, alguien del Seguro Social Campesino, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Sí, Nosotros subsidiamos al Seguro Social Campesino. Seguro que le cuesta 450 millones de dólares al IES, pero el IES solamente recibe 17 millones de aportaciones de los campesinos. Eso es dentro de la norma de la solidaridad, está incluido el Seguro Social Campesino y eso cuesta también. Pero un campesino, volviendo a lo mismo, puede hacer que su hijo, si necesita un trasplante de médula, pueda ser atendido en España, pues. Esas cosas que tiene el IES, que hay que aplaudirlas, ¿verdad? Ver que por el otro lado no existe la decisión política, ¿verdad? De poder resolverlas y una discusión de todos los actores relacionados al IES, actores políticos, realmente es lamentable. A mí en lo personal me da mucha pena porque es una institución muy loable, que hay que trabajar mucho, que hay que limpiarla de muchísima corrupción, que se mantiene la corrupción en la institución, que hay que hacer un trabajo muy profundo, que lamentablemente este gobierno no ha podido avanzar, el próximo gobierno, que es muy corto, no va a poder hacer reformas muy sustanciales, va a tener que un poco ir navegando en la mitad de la tormenta y que vamos a tener que seguir esperando hasta que exista hasta que alguien realmente agarre el toro por los cuernos y resuelva totalmente este problema que va a tomar tiempo. Ojo, esto no se resuelve en un año. Esto es un tema que se va a resolver con una administración sostenible y un plan sostenible a 10 años que resuelva todas estas cosas que yo le he dicho para darle liquidez, por un lado, y para hacer autosostenible el fondo de pensiones. Porque también si usted va a retirar al representante del gobierno y ya no va a presidir, entonces el gobierno también tiene que retirar ese subsidio que entrega del 40%, no solamente al IES, también lo hace al ISFA y también lo hace al ISPOL. Entonces también hay que ser en eso un poco consecuentes, ¿no? de acuerdo. Las 10 de la mañana con 7 minutos, 10 con 7, a ver, confirmemos acá, 10 con 6, 10 con 6, sí. Ese se adelanta, pues. Sí, ese está adelantadito. Ese se adelanta. Oiga, antes que se vaya Marqués, le voy a contar la historia de cuando terminemos aquí y también se la voy a contar a Jorge de la panadería de Ramírez en Salinas, que él también va pues allá. Fanático. Pero yo quería culminar esta pregunta, no sé si alguien tiene alguna más, pero en mi caso, la preocupación que hoy por hoy tenemos principalmente es cómo es posible que el BIES, que es el que administra el dinero del IES, pues, de los afiliados y de los jubilados, lo que hablaba Juan Carlos, Alcides, Noemí, y de los jubilados, obviamente, le dé al gobierno casi 2.000 millones de dólares y tiene presupuestado más durante el año en bonos y el gobierno nacional no le pague 1.400. O sea, ¿en dónde hay eso? ¿En dónde? ¿En qué banco? ¿En qué negocio Mire, existe ese? Para pagarte. Préstame y no te pago. Préstame para pagar. Mira, Para parte y encima no te pago. Porque mira, le han dado por encima de lo que el gobierno le ha devuelto. mira, te lo voy a poner muy fácil, Andrés. El BIES desde su directorio está mal estructurado, porque usted tiene al representante del gobierno, que es el presidente del IES. El presidente del IES es presidente del BIES al mismo tiempo. Usted tiene al representante de los jubilados y de los afiliados, que si no me equivoco son nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad?
y tiene el representante del Ministerio Ahora de ya Finanzas. cambió. Con la nueva esta ley, van a tener que convocar al Consejo Nacional Electoral, a unos colegios. No, pero eso es para el IES, eso no es para el BIES. Para el IES, ok. Eso es para el IES, eso cambió, esos son los concursos para usted nombrar al representante de los trabajadores y de los empleadores. Eso cambia. Para el BIES, el presidente es el mismo presidente del IES, pero los otros miembros son representantes de los trabajadores, que es nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana. El representante de los jubilados, representante nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana. Y el cuarto miembro, porque hay un cuarto miembro, es el representante del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué el BIES? ¿Ya? Y esto fue un reclamo hecho por mí en esa época cuando yo era parte del IES. Este es el directorio del BIES, ojo. BIES, del banco. Pero está full mayoría del gubernamental. El gobierno. Entonces, usted tiene 2 votos del gobierno, 2 votos de afiliados y jubilados. Ahí los empleadores no tienen participación. Entonces, en el momento que usted va a una votación y le llama por teléfono y le dice al gobierno, al presidente, hay que hacer esa inversión, hay que renovarla, simplemente la renuevan, los votos usted revise las votaciones históricas, a mí me pasó. Usted tiene la votación de los jubilados, le dice que no, el de los afiliados le dice que no, el del Ministerio de Finanzas le dice que sí, el del presidente le dice que sí, y el voto dirimente es del presidente. Y se invierte. El presidente es delegado del presidente de la República. El presidente, claro, el presidente es el mismo presidente del IES, que es el delegado del presidente de la República. Que próximamente eso va a cambiar, porque cuando el presidente del IES ya le toque ser al representante de los trabajadores, entonces el presidente del BIES también va a ser el representante de los trabajadores y en ese momento va a tener minoría el gobierno central. O sea, sáqueme una curiosidad. Significa que hoy por hoy el directorio del BIES, del Banco Ecuatoriano del IES, del Banco del IES, perdón, tiene al presidente del directorio del IES, que es delegado del presidente de la República en el IES. Pero además tiene un delegado el presidente de la República en su directorio. No, además tiene un delegado del ministro de Finanzas. Es de Finanzas. Sí, ya, pero ¿qué hace el Ministerio de Finanzas en el directorio del BIES? Sí, pues no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. O sea, con todo el respeto del mundo, el BIES es el mayor acreedor del gobierno, ¿verdad? Es uno de los mayores acreedores del gobierno, uno de los mayores, porque tienes otro. En el país sí es el mayor acreedor. En el país es el mayor acreedor. Sí, local sí. ¿Verdad? Y tienes 2 votos del gobierno. Entonces no, son cosas que en su momento se estructuraron de esa manera para tener control sobre los recursos. Mayoría. Y le vuelvo a decir, yo no estoy en contra de esas inversiones, yo estoy a favor, porque no tienes dónde colocarla. O sea, le vuelvo a decir, si el gobierno hoy le devuelve los 10.000 millones al BIES, el BIES tiene que salir corriendo a colocar, no los va a poder colocar. No tiene dónde. No tiene dónde. Y una cosa más, que me queda la duda. ¿A cuánto afirma simple el gerente del BIES? Puede hacer 100 millones, ¿no? O 150. No recuerdo la cifra, pero eso sí pasa por un comité de inversiones y tiene una línea muy dura en el tema de las inversiones. Claro. Siempre el tema de las inversiones del del BIES en bonos, en proyectos, en lo que sea, siempre ha sido dura. ¿Ha tenido alguna vez algún problema con una mala inversión? La ha tenido, pero ha tenido sus garantías que le ha permitido de alguna manera recuperar esos recursos, pero por el otro lado, sí tiene como que una política muy, muy dura en relación a tasas, justamente por los estudios actuariales de los rendimientos mínimos que necesitan esos recursos una vez que se invierten, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Ingeniero Jorge Guate Rechuán, que además es mi vecino, buen amigo, emelexista, eso sí, como Alcides y Juan Carlos. Usted no. Real Madrid. No, Real Madrid. Hemos preguntado. Yo soy barcelonista. Si acaso. No, nada, le he preguntado.
Nada. No pregunte, yo Alcides, no esta vez no pregunte, que no tengo nada bueno que decir. Oiga, y para culminar, pasando a un tema menos serio, obviamente, pero también, pero en este caso anecdótico, contaba antes de esta interesante entrevista el ingeniero y doctor Juan Carlos Sánchez sobre Puerto Cayo y en Manabí y la panadería dulcería donde él va. En el caso de Ramírez, la panadería está famosa en Salinas, pues durante años de años, la hacían de leña, el pan. Luego, en los últimos 10 o 15 años, se dividieron entre dos Son herederos. hermanos, sí. Ya, así es, ¿no? Entonces, una parte de los herederos de Ramírez tienen son los emprendedores. La parte esta donde hay horno ya eléctrico, ya Que ha hecho está cafetería y todo, ¿no? todo. Y más atrás siguen los del horno de leña. El horno de leña. Más bien, Ellos son los que Ajá. yo quiero, de ahí, de hecho, quiero irme más atrás. Salinas ha tenido las dos mejores panaderías que existen en el país. La primera, obviamente, es la Ramírez. La segunda se llamaba la Panadería Americana, que quedaba en Chipipe, en la calle Segunda, que era una panadería de horno de leña que hacía un briollo espectacular cerca de mi casa. Yo soy salinero chipipeano de toda la vida, y yo me lo olvidaba por ahí. Obviamente desapareció ese horno de leña igual, y yo soy un gran importador de pan, briollos, suspiros, pan de sal y semidulce de la Ramírez. Yo traigo el paquete completo a Guayaquil, intento que me venga toda la semana. Que son espectaculares, pues. Espectacular. Esos pastelitos. Claro. Ya, claro, ahora, esos son los briollitos. Los briollitos que parecen un Ina Cake. Eso. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando no es feriado, no abre la de leña. La de leña, no abre la de leña. Y los días lunes no abre en las mañanas, sino solamente porque a veces uno en la temporada se queda y sale el lunes tempranito, ¿no? Y pasa, no abre mañana, abre a las 12 el día. Eso está como Yulán, mi querido Andrés. Eso está como Yulán, que abre hasta cierta hora y cierran la puerta. Yulán acá en la calle Hurtado, ¿no? Exacto. Tiene la misma política de Yulán. ¿Cómo es esto? Dice, yo quiero el pan, pues no, el del pan de dulce, el de sal, de acá, el de leña. Entonces le queda ir nomás al otro, que no, de todas maneras no es lo mismo. Así que bueno, un abrazo. Un abrazo, que tengan un buen día y un abrazo a todos los. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.